Buenas tardes nuevamente. El proyecto es diseño de un bioreactor para producción de biomasa de Saccharomyces cerevisiae. Y la justificación, el por qué biomasa. Bueno, pues en este proyecto se pretende desarrollar un bioreactor para la producción de biomasa con el objetivo de satisfacer la demanda de este microorganismo en el mercado. Comercialmente se le conoce como levadura, levadura para panificación, levadura para fermentación, y su demanda ha aumentado debido a la producción que la producción de cerveza en México ha crecido 4.3% cada año. La producción de vino también se ha cuatriplicado y han surgido nuevos estudios donde utilizan incluso la levadura como fuente de proteína para consumo animal. Hay algunos también complementos para nutrición humana que le incluyen, y la industria de la panificadora lidera el sector alimenticio en México. Todo esto quiere decir que la demanda de levadura aumenta y va a seguir siendo un producto altamente consumido en la industria. Es por eso que la elaboración de este proyecto. Bueno, el microorganismo es Saccharomyces cerevisiae, un microorganismo muy bien caracterizado. Es eh, un microorganismo facultativo, quiere decir que realiza dos tipos de metabolismo. En este caso se le trata con el metabolismo aerobio, con oxígeno. Entonces, en condiciones aerobias, con altas concentraciones de oxígeno, produce biomasa, CO2 y cantidades casi nulas de etanol. El pH que se maneja es entre 4 y 5 para reducir el riesgo de contaminación bacteriana. La temperatura óptima de crecimiento es entre 28 y 35 grados C. Hay algunas literaturas que lo manejan hasta 40 grados centígrados. Los nutrientes principales es carbono, nitrógeno y potasio, fósforo, magnesio, calcio, algunas trazas de hierro, zinc, cobre, magnesio. Su principal fuente de carbono son monosacáridos como la glucosa, fructosa, manosa, disacáridos como maltosa y sacarosa, y trisacáridos como la rafinosa. Este microorganismo se caracteriza porque no puede sintetizar lactosa, lo diferencia de algunos otros microorganismos similares. Y como fuente de nitrógeno, se le suministra generalmente sulfatos de amonio, urea, y como fuente de fosfato puede utilizar fosfato diamónico y ácido fosfórico. La fuente de nitrógeno es importante para un crecimiento óptimo. En este caso vamos a utilizar como medio de cultivo lo que es la melaza de caña, se le conoce por este nombre, y es un subproducto de la elaboración del azúcar de caña. Una vez que la caña de azúcar ya no puede ser procesada para obtener azúcar como algún método convencional, que es cristalización, todo esto, lo que es el subproducto, es lo que nosotros vamos a utilizar. La melaza se compone mayoritariamente de materia seca, proteínas y sacarosa. La sacarosa en este caso va a ser nuestra fuente de carbono principal. Y aquí podemos observar en la tabla algunos otros contenidos, por ejemplo, de magnesio, fósforo, potasio, que ya hemos mencionado que eran importantes para el crecimiento del microorganismo, aminoácidos que puede utilizar también como fuente de nitrógeno, y algunas vitaminas. Adicional, se le puede agregar fosfato de amonio para un óptimo crecimiento. Y bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, estos son algunos datos teóricos encontrados respecto al microorganismo y su rendimiento biomasa sustrato. Todos estos son datos teóricos reportados en algunos otros proyectos que van a ser importantes y serán nuestra base de cálculo para todo el desarrollo del crecimiento y la producción de esta biomasa. Aquí tenemos entonces velocidad específica de crecimiento, promedio, pues se manejan varias en las literaturas: velocidad específica de crecimiento máximo, calor de combustión de la célula, calor de combustión de la sacarosa y el coeficiente de mantenimiento. Una Ujú. vez con estos datos teóricos obtenidos mediante las fórmulas empleadas que están descritas en la tabla, podemos obtener lo que es la velocidad específica de consumo de sustrato, velocidad específica de mantenimiento de oxígeno, rendimiento celular con base en el oxígeno, velocidad específica de consumo de oxígeno y rendimientos y demás. La productividad celular la vamos a dejar ahorita
por el momento esa la obtuvimos después, ya que hicimos una simulación de un cultivo por lote. Para la producción de biomasa se va a manejar un cultivo semicontinuo o cultivo en lote con alimentación constante. Entonces, la primera parte va a ser un cultivo en lote. Nuestro bioreactor va a ser de 200 litros, va a ser cargado a 100 litros con nuestro sustrato, que es la melaza, que se va a preparar en una solución 40 grados Brix o 40% de sacarosa, que nos va a permitir entonces la primera fase de crecimiento del microorganismo, que va a ser una fase de crecimiento exponencial, que se ve representada aquí en la gráfica. Como se observa, crece muy rápido en un periodo de 7 horas. Y este número que tenemos aquí en naranja significa que nuestro sustrato ha sido consumido en su totalidad. Sobra muy poco, entonces a partir de esa hora, los 6.8 horas, vamos a comenzar a suministrar lo que es nuestra alimentación constante. Ok. Y entonces aquí comenzaría nuestra fase de crecimiento limitado. En este caso, el microorganismo se lo va a estar suministrando con una aireación alta, es decir, mucho oxígeno para evitar que se nos vaya una vía fermentativa y produzca etanol. Entonces, si a nuestro organismo lo mantenemos con aireación excesiva, que el oxígeno no sea un limitante, se va a producir solamente, todo el sustrato lo va a consumir para obtener biomasa. Una vez que entonces, ya que no se está produciendo etanol, no tiene no hay inhibición por producto, que la levadura se inhibe a una concentración de etanol del 8%. Pero si nosotros mantenemos estas condiciones, no va a haber inhibición por producto, entonces vamos a tener una alta producción de biomasa. Y lo único que lo va a estar limitado sería el sustrato. Aquí podemos ver en nuestra simulación del crecimiento limitado, cómo el sustrato consume absolutamente todo el sustrato y se puede observar en la columna de sustrato que va a ser, el restante va a ser el mínimo. Y aquí tenemos en la columna de nuestro crecimiento celular, X, es el crecimiento celular total, la formación de biomasa. Podemos observar que a las 15 horas estaríamos obteniendo lo que es el equivalente a 36 kilogramos de biomasa, nada más. En la industria se maneja generalmente lo que es de la obtención de biomasas, sale un primer producto que le llaman la crema de levadura, cuya concentración de sólidos es del 18% aproximadamente. Y después se realiza otra purificación para obtener una levadura más concentrada con una concentración de sólidos del 5%. Entonces, vamos a hacer el diseño del bioreactor y estos serían nuestros parámetros principales. Va a ser un bioreactor semicontinuo de tanque agitado. El impulsor que se ha escogido es un impulsor de turbina Ruston de 6 paletas. Y este impulsor es debido a que son eficaces para un amplio intervalo de velocidades, requiere líquidos de viscosidades relativamente bajas y nos va a permitir el movimiento en todo el tanque para que los nutrientes se distribuyan uniformemente sobre todo el tanque. La aireación, como habíamos dicho, es importante en este proceso. Y con estas características podríamos incluso obtener, y basándonos en la tabla anterior, podríamos obtener hasta 36 kilogramos de biomasa simplemente. Esto es sin considerar que realmente en nuestro proceso, después de la purificación, los 36 gramos no son completamente puros, sino que traen adición de algunas otras materias. Entonces, esto es un rendimiento bastante bueno. Si se trabaja 5 días a la semana, podríamos obtener hasta 184 kilogramos de biomasa y al mes hasta 793 kilogramos de biomasa. Entonces, el propuesto es un bioreactor de 200 litros.
aquí están lo que serían las medidas de nuestro bioreactor, un pequeño esquema. Son 4 impulsores porque requerimos bastante agitación. Fueron calculados también. Aquí están nuestros impulsores, el volumen de operación, el diámetro del tanque, altura del líquido. Y bueno, además, medidas que nos van a ayudar a la construcción de nuestro bioreactor. Sí, de los impulsores y todo eso. Sí, son impulsores, longitud de las cuchillas, diámetro del disco, la distancia entre los impulsores. Y obviamente nuestros baffles también es sumamente importante. Claro. Y bueno, aquí la base el éxito de este bioreactor va a ser el sistema de aireación. Aquí tenemos una tabla con muchos datos, algunos de ellos son teóricos acerca de nuestro sistema de aireación. En naranja están recalcados los que son más importantes, que es la velocidad de giro del impulsor. Esta velocidad de giro del impulsor es la máxima que nos permite alcanzar nuestro impulsor tipo Ruston. Son 1500 revoluciones por minuto. Entonces, con base en esta velocidad de giro del impulsor fue que se obtuvieron los demás parámetros con nuestra ecuación de correlación que está aquí. Y bueno, esta ¿Esa correlación de dónde la encontró? Esta correlación la obtuvimos, hay un artículo que presenta Osbeck y Gajic, ese es el nombre de los investigadores, y ellos lo que hicieron fue evaluaron la correlación que existe, vaya la redundancia, entre estos parámetros, que es la velocidad de giro del impulsor y el diámetro del impulsor. Entonces ellos presentaron que para un sistema con biomasa, agua destilada y una solución de glicerol del 50%, lo que es el diámetro, la primera parte, por así decirlo, de nuestra ecuación, lo que sería no sé si puede ver el cursor. Sí. Esta primera parte de la ecuación es directamente proporcional a nuestro coeficiente global de transferencia de masa. Muy bien. Entonces, y posteriormente realizaron, esto fue en un sistema donde tenían el mismo tipo de impulsor y mantuvieron todas las demás condiciones constantes. Posteriormente, con el mismo sistema, sin embargo, esto fue una agitación mecánica, ahí no introdujeron aire. Sin embargo, en un siguiente experimento, lo que hicieron fue simplemente introducir aire sin agitación mecánica y obtuvieron la segunda parte de la ecuación, la correlación. Entonces, lo que hice aquí fue unir estas dos partes porque en nuestro caso es un sistema que tiene aireación y tiene agitación, y entonces así como obtuvimos esta ecuación de correlación, donde la primera parte nos habla de la agitación y la segunda parte del sistema de aireación. Sí, como todas las ecuaciones de correlación, en función de la velocidad de rotación, diámetro de impulsor y velocidad de aire, pues son semejantes, ¿no? Lo único que varía a veces, pues sí son esos coeficientes, esos exponentes, ¿no? Que a veces sí, varían, es casi lo que varía nada más, dependiendo del experimento. Y pues lo que ellos, el sistema que presentaron varias ecuaciones utilizando desde agua destilada hasta el sistema más complejo que es el de biomasa, agua destilada y glicero 50%. Entonces esa fue la ecuación que yo tuve porque pues el sistema se asemeja un poco a ese. Sí, por las viscosidades y esas cosas. Ajá. A partir de ahí fue ya que obtuvimos los datos que son importantes para nuestro sistema, que es el flujo de aire. Y el flujo de aire aquí podemos observar que son aproximadamente 3.600 litros por hora de aire, es bastante aire que se le tiene que suministrar al sistema. Y sin embargo, la potencia total consumida del sistema no es tan elevada como uno creería. Aquí tenemos una potencia que no aireada por impulsor, bueno, no aireada total, que es del 13%, esta es nuestra potencia de agitación, no es tan elevada como uno creería, y la potencia ya total con aireación, aquí está, es de 21 caballos de fuerza. No es tan elevado como uno creería. El calor del sistema, bueno, aquí hicimos un pequeño cálculo de cuánto calor generaría nuestro sistema,
que es el calor metabólico más el calor de agitación, y eso nos daría el calor por eliminar del bioreactor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí se presenta una tabla con donde se hacen los cálculos de la cantidad de agua que se requiere que se requiere para retirar este calor generado. Y la temperatura de entrada, se sugiere una temperatura de entrada de 15 grados. También se sugieren espesores de tanque y espesor de camisa. Este espesor de tanque es el que generalmente se maneja. Ajá. Es algo, tiene que aguantar presión, es un poco grueso. Y el espesor de camisa. Lo que nosotros hicimos fue proponer el espesor del tanque y el espesor de camisa para poder obtener el flujo de agua que vamos a requerir. Y aquí entonces lo que calculamos fue la temperatura de salida del agua. Nuestra agua saldría a unos 20 grados. Bastante bien. Esto significaría que no requeriría un sistema tan complejo de enfriamiento. Exacto, el enchaquetado del reactor y se acabó. Ajá, entonces, de hecho, me falta una imagen que es el enchaquetado. Bueno, no está. Bueno, este sería este podría ya ser un sistema más complejo para el control de la temperatura. Es un sistema de control de temperatura en cascada, donde tenemos controladores de temperatura conectados directamente a sensores que están en el reactor, sensores de temperatura. Y entonces funcionan, el controlador comparan las temperaturas a la temperatura que nosotros deseamos llevar a cabo la fermentación. En este caso, una temperatura óptima sería de 30 grados. Pero, repito, se han manejado de hasta 30, 35, 40 grados. Entonces, la temperatura aquí no hay mucha influencia en nuestra bioconversión. Entonces, aquí podemos emplear este sistema más complejo de control de temperatura, donde está unido a un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor. Sí, entonces, dependiendo de... dependiendo de la... pérdida, ¿no? Sí, dependiendo de la señal que nos esté dando nuestro controlador, ya puede suministrar o agua fría o agua caliente, como haga falta, ¿no? Pero ya esto ya es un sistema más complejo. Sí, Si no, sí, y se suministra directamente a la chaqueta. Bueno, y al final ya presentamos. Este es el diseño ya final. Aquí ya podemos observar nuestro esquema del bioreactor. Y bueno, ¿qué se representa en este esquema? Tenemos en el primera ilustración lo que es la tapa del bioreactor. Nuestro sistema de aireación va a estar dado desde la parte de abajo del bioreactor. Es un anillo. Y el motivo por el que está abajo es porque pretendemos que al momento de suministrar el oxígeno, los agitadores rompan las burbujas de aire y permita una buena transferencia en todo el bioreactor para que llegue a todas las células que están en el bioreactor. Sin embargo, la entrada del oxígeno se encuentra en la parte de arriba. Entonces, nuestra tapa se va a conformar por el número 1, lo que es la entrada del sistema de aireación, la entrada de aire, suministro de aire, son estos dos de aquí. Y tenemos nuestros demás puertos o entradas. Como les he dicho, es un sistema que teóricamente solo va a estar produciendo masa y oxígeno. Entonces, podrían quedar exentos algunos sensores como de pH y demás, antiespumantes y demás. Entonces, nuestras entradas solo pueden ser una entrada para agitación, nuestra entrada principal de la alimentación, una entrada para sensor de temperatura, sensor quizá de oxígeno disuelto y demás. Aquí tenemos 4 opciones de muestreo o de adición. Sí, nuevamente como todas las placas, ¿no? Todos los bioreactores generalmente se les pone lo que le llamamos puertos por cualquier necesidad. No es que la vaya a usar usted, pero igual se puede requerir en determinado momento, ¿no? Sí, claro, se pueden utilizar, están ahí. Y ya tenemos aquí nuestro cuerpo del bioreactor. Tenemos nuestra base del reactor. Nuevamente se observan aquí nuestros puertos de entrada, la alimentación principal. Y aquí tenemos nuestro sistema de agitación que termina en nuestro eje para conectar a nuestra
nuestro mecanismo de agitación, un rotor y ya. Ajá. Ajá. Sí, es sencillo. Y aquí tenemos en el número 5 tenemos lo que puede ser un puerto de salida o descarga del reactor. Es un semicontinuo, entonces se puede estar descargando. Ajá. Y aquí tenemos, bueno, esto que se observó por fuera era la camisa planteada sugerida con la entrada de un lado de agua y aquí la salida de agua. Ahí nomás Entonces, sí le recomiendo el cambio, porque el 7 y el 8. Si se fija, si usted mete agua, ¿cómo se llena? Y se fija, si la mete así como está, el agua que entra, perdón, se estaría yendo por el 8 y nunca se llenaría el tanque. No sé si lo capta. Por eso sí, nuevamente hay sí, que meterlo por donde tiene el 8 para que se vaya subiendo, se llena y rebosa y sí, sale por el 7. sí, sí, No, sí, hay sí. que cambiar el sentido, ¿no? Sí, esto otro es que... ¿Qué más? No. Y pues ya, eso sería básicamente nuestro bioreactor para la producción de biomasa. Ujú. Lo que también se utiliza en la industria, esto es relativamente pequeño. Lo que se hace en la industria es que se utilizan una serie de reactores. Tenemos el reactor semilla, este podría ser un reactor semilla, y ya después de aquí, la biomasa producida aquí ya se podría llevar hacia un bioreactor mucho más grande. Sí, para un proceso más grande, pues sí. Sí, Ujú. sí, este podría ser solo un bioreactor semilla. Bueno, tenemos aquí los trabajos consultados. Ya, bueno, ¿alguna otra duda?